Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo y último capítulo de esta temporada de la teoría del ICAL, aquí en este espacio de ciencia, tecnología y divulgación, y me encuentro con mis dos queridos amigos y colegas, Amanda y Sergio. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Último capítulo, Sergio. Último capítulo. Oye, pero porque se acaba la teoría temporada. del ICAL. Ahora sí aplica que cantes la canción. Pero- La canción fome de Pero se acaba la teoría del ICAL. Muy bien. No sé si Qué no pena. tomó desayuno. Dije último capítulo de la temporada. Queda claro, último Habría que capítulo de revisar. la Yo temporada. iré al bar, pero yo escuché Último último capítulo. de esta temporada de la teoría del ICAL. Ah, ya. Por ahí sí. Amanda, cuéntame, ¿cómo has estado? El español es muy lindo cuando se habla bien. Sí. Bien. Eso debería aplicar también para ti, Sergio, ya que tú balbuceas palabras. Cuenta completo. Amanda, cuéntame, ¿cómo Bien, estás? Lizal, ¿tú cómo estás? Mal. Oye, Muy mal. ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy día de ICAL, a ver, juégate. Juégatela. Jueves. Jueves. Sí. ¿Jueves? Ujú. Previo a. Halloween. Ya, bien. Bien, legal, está atenta, está ¿Te atenta. compraste los elásticos para.? Sí. Oye, pero Halloween es en la noche, Sergio, y tú ya estás disfrazado. ¿Por qué hiciste eso? Sí, no nos pusimos de acuerdo para venir disfrazados y tú ya venís así. Mira, todos. Mira, esa camisa está sucia. Cuando llegue el invitado te la tenés que cambiar, Sergio, está súper sucia. Ya, me la cambió. Ya. Sí, sí, la verdad es que Y eso que la planché. No, se nota. se nota, se nota que la plancha estaba desenchufada. Claro. Estaba corrugada la plancha. Sí, estaba acurrugada. Ya. ¿Y qué tenemos que hacer? Oye, ¿Cuántas? se habla poco. Sí, ¿Cuántas temporadas llevamos? 4 Último capítulo de esta temporada. de esta temporada. Lo que no significa que quizás sea el último capítulo de la serie ¿Ya? o nos renueven por otra temporada. Ah, mira. Depende de los números. Depende de los números. Sí. ¿Y dónde nos vamos para la próxima temporada? Vamos a ver. ¿Tendremos un nuevo espacio? ¿Tendremos nuevos invitados? ¿Tendremos un nuevo conductor? ¿Uno más entretenido? Esperemos ¿Más que chispeante? ¿Más Esperemos que sí. crujiente? Exacto. Esperemos que sí. Que mejore tanto en infraestructura, Ajá. en el conductor, y los invitados siempre van a ser buenos. Así que de eso no lo van a poner en tela de juicio. Bueno, y partamos con otra semana de divulgación, ¿les tinca? Sí. Vamos con ello. Amanda, cuéntanos. Danos un ¿Qué poquito de contexto. investigación nos trae? Mira, hoy día vamos a ir de paseo. Ya. Vamos a ir de paseo a un lugar súper lindo. Huentelauquén, ¿lo conocen? Sí, donde venden empanaditas. Exacto. Todo se relaciona con comer, legal. Tú dijiste eso, yo no dije nada. Oye, pero Huentelauquén no solo es empanadita. En este caso vamos a viajar, pero vamos a viajar por la ciencia. Porque Huentelauquén, además de la gastronomía, que es muy bueno pasar a comerse unas empanadas a Huentelauquén, esconde una de las historias evolutivas más sorprendentes del norte de Chile. Y el protagonista de esa historia es un pequeño crustáceo diminuto llamado Linceus huentelauquensis, conocido como el camarón almeja. Camarón almeja, eso está raro, ¿eh? Sí, bueno, ¿es camarón o es almeja? ¿Qué es lo que es? Mira, ese es su nombre común porque tiene una caparazón chiquitita que recuerda a una almejita, pero en realidad es un crustáceo. Y es un crustáceo que vive en una zona bien particular porque vive en las pozas estacionales o pozas efímeras. Esas pozas se forman solo cuando llueve en invierno y su vida es súper rápida porque obviamente sale el sol y las pozas empiezan a secarse. Oye, ¿te acordás, legal, que hicimos una divulgación ilustrativa de las charcas temporales? ¿Sí? Es un Huentelauquén, de hecho. Sí, lo recuerdo muy bien. En esas mismas chacas. Mira. Lo recuerdo bastante bien. Y me sacaste de dónde va a ser como yo. Nuevamente me estás Dale. haciendo la cama. No. Pero ya, hablando de las charcas temporales y que su vida es rápida porque estas pozas se evaporan y ya desaparecen. ¿Cómo funciona esto más o menos, Amanda? Mira, cuando el agua cubre la superficie, vamos a hablar de cómo funciona este crustáceo en las fosas. Cuando el agua cubre la superficie, los huevos de este camarón o de este crustáceo eclosionan. En cuestión de días, nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Todo antes de que el sol evapore el agüita y que el ciclo, que es bien breve e intenso, está perfectamente sincronizado con la vida del desierto. No, buenísimo, legal. Entonces,
yo me acuerdo de que en esa divulgación ilustrativa también hablábamos de eso, que lo pueden revisar ahí en la página web de la Bipulse. Oye, pero cuéntanos ahí, porque eso es súper increíble, porque me imagino que es como una carrera contra el tiempo. Pero, ¿y qué pasa si no llueve? ¿Se extinguen o qué pasa ahí? Mira, ahí viene lo sorprendente, Lica, porque cuando no llueve, los camarones también están ahí. Están sus huevitos, pero entran a un estado que se llama diapausa. O sea, se mantienen en pausa. Y sus embriones se quedan encapsulados bajo la tierra, inactivos, esperando el momento justo para salir, para eclosionar, y de eso pueden pasar 10 años o más. Y cuando por fin vuelva la lluvia, va a volver la vida de esa. O sea, son como cápsulas del tiempo biológicas. Claro, es como el Sergio, porque vive en día pausa. Está ahí esperando que algo pase para revivir, porque está en día pausa. Blow. Exacto, está blow. O sea, son como cápsulas del tiempo, pero biológicas, digamos. Claro, es como, me imagino, un superpoder. Igual me gustaría dormirme 10 años y ver cómo sería el futuro y que yo esté igual. Claro, pero no es tan simple, Lical. No es como que te vas a dormir 10 años y despertar cuando todo se mejore. Porque ahora mismo, por ejemplo, la especie está en peligro de extinción. Y no por el clima solamente, sino que por la acción humana. Pasan vehículos sobre las pozas, la agricultura que extrae el agua de estas pozas que se forman, animales domésticos que alteran el suelo. Todo eso destruye los sedimentos donde descansan los huevitos. Entonces hay alto riesgo en quedarse dormido, porque imagínate, estás durmiendo, Lical, y te pasa una constructora por encima, un auto por encima, o algún animalito te lleva. Oye, entonces es como que no solo desaparece el agua, sino que también la posibilidad, digamos, de que vuelva la vida. Claro, me imagino que está mal eso en el sentido de que, por ejemplo, la tierra debe estar suelta y si pasan autos y vehículos, claro, se aprieta la tierra y quizás estos animalitos no puedan salir. Y eso es terrible. ¿Pero se está investigando algo sobre esto, Amanda? Sí, mira, fíjate que justamente de la Universidad de La Serena, el equipo del Laboratorio de Entomología Ecológica de nuestra universidad, que es liderado por nuestro amigo personal Jaime Pizarro Araya, está liderando la investigación respecto a esta especie, junto con un investigador que se llama Patricio de los Ríos Escalante, que es especialista en crustáceos dulceacuícolas de Sudamérica. Y ellos acaban de publicar este artículo del que yo les estoy contando sobre esta especie en la revista Crustaceana, alertando sobre el riesgo de una especie que además es microendémica. ¿Qué quiere decir? Que está solamente en las pozas efímeras de Huentelauquén. Oye, Amanda, yo imagino que estos invertebrados, camarones almejas, como son tan chiquititos, yo imagino que queda invisibilizado, digamos, de la conservación, o me imagino de las políticas públicas, pero deben cumplir un rol súper importante, ¿o no? Claro, porque reciclan nutrientes, mantienen la productividad del suelo, ayudan además que el desierto florezca, entonces, aunque sea en miniatura. Claro, entonces ayudar a estos pequeños cangrejos es como proteger a toda la historia evolutiva del desierto, ¿no, Amanda? Por supuesto, pues, Lical, porque proteger millones de años de adaptación, un patrimonio biocultural único en Chile, y desde la Universidad de La Serena, donde se sigue trabajando para visibilizar y conservar estas especies. Entonces, para todos los que conocen o pasan por Huentelauquén, no solamente es empanadita de queso, juguito de papaya, sino que hay ahí una biodiversidad enorme con esto de las charcas temporales, donde está este bichito que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Linceus huentelauquensis. Escuchaste, legal, anotarlo. Por supuesto. Un invertebrado que no puede pasar desapercibido porque tiene un tremendo rol en nuestro ecosistema. Y a cuidar las pozas efímeras, porque de repente uno piensa que es solo un poco de agua, pero y construimos sobre ellas, o las tapamos, o pasamos, y construimos ríos. Y no es solo eso, ahí hay millones de años de evolución también, de especies como esa
pequeño crustáceo. Por supuesto que está ahí esperando para volver a brillar cuando caiga agüita, cuando llueva. Así que a cuidar los espacios, respetar los caminos y no ensuciar. Velar y disfrutar. También. Exacto, y sí, Disfrutar. se puede disfrutar a través de la contemplación y respetando estos ecosistemas, porque muchas veces que no veamos lo que hay ahí no significa que no haya nada. Hay mucha vida y esta está ahí en un ecosistema perfectamente adaptado. Así que muchas gracias, Muchas Amanda. gracias, Amanda, Ya. por traernos. Oye, y ahora que te veo bien, me tinca que tú ya venías de Huentelauquén porque tienes la camisa manchada. Dale con la camisa. Me lo voy a cambiar. Anda a cambiar. Anda, Ya, cambiate. anda a cambiar. Ya. Pero, espera. Hagamos primero la cortina. La cortina, pues niño. Bueno, ya se fue. Se enojó, Final. se enojó el tío Manolo. Hagamos la Mentira, cortina. mira, se fue a comer una empanada. Oye, qué desgraciado. Y ni con vida más encima. Ya, Amanda, Así. a la de 3 presentamos a Carlos Rodríguez. Ahí vamos. Ah, no, sí. Cortina. Carlos Rodríguez. Eso, aplauso espontáneo acá en los estudios de divulgación. Exactamente. Y cuéntanos, Carlos, ¿cómo estás el día de hoy? Bien el día de hoy, esperando la primavera que no llega. llega nunca, no llega nunca. Está tardando en llegar. Está tardando en llegar. Pero una vez que llegue, va a llegar el sol. De eso estoy muy seguro. Ujú, espero Y cuéntanos, Carlos, bueno, sabemos que eres académico e investigador del Departamento de Química de aquí de la Universidad de La Serena, pero si nos pudieras contar un poquito, ¿quién es Carlos Rodríguez, más allá del investigador? ¿Dónde naciste? ¿Cuál fue la primera carrera que estudiaste? Si nos podrías contar un poquito. sobre mí, Ujú. sobre más allá de Claro. del investigador. Del afamado investigador. Ah. Mucho medio de comunicación ahora. Sí, sí, sí. Falta Mucho- solo fiebre de baile. Sí, Exacto. me falta solamente fiebre de baile. Me llamaron, pero estaba con unos dolores en la espalda. Dos costillas. Dos costillas rotas, múltiples Claro. enfermedades, pero aún así lo podría haber hecho, pero no. Me tengo que dedicar, ¿cierto? Tengo un contrato con la Universidad de La Serena, así que... Partiste por ahí. exclusividad, tengo un contrato de exclusividad. Bueno, Carlos Exacto. Rodríguez. ¿Quién es Carlos Rodríguez? Carlos Rodríguez es... Mira, ahora está hablando en tercera persona. que- Mira, ¿viste cómo sí, la claro. fama? Ya la fama ya uno lo cambia. Claro. Pero es lógico eso, suele suceder. Ajá. Bueno, yo nací en la hermosa ciudad de Quilpué, en la quinta Mm. región. Viví poquito ahí, en Quilpué, pero bueno, mi infancia fue mayoritariamente en Valparaíso. Por ahí me moví también en varias ciudades. Viví en Valparaíso, viví en Valdivia, viví en la isla de Chiloé. Ah, Después ya la enseñanza media la hice en Talcahuano. Estudié en la Universidad de Concepción en Talcahuano. Estudié ciencias físicas y astronómicas en la Universidad de Concepción, mi alma mater. Tengo muy bonitos recuerdos de mi universidad. Y después hice el doctorado, mitad en la Universidad de Concepción y la otra mitad en Bélgica. espérate. Física y astronomía, pero estabas trabajando en química, po. Buena. Pero no te adelantes, si Sí. todavía falta para llegar a esa No parte. como esas ansias. Sí, me casé también ahí en Concepción. Mi esposa le mando un cariño. Es de Vallenar. Y yo de ahí de Conce nos conocimos en Concepción y ella viajó a estudiar. Nos casamos y apenas nos casamos, luego ya nos fuimos al extranjero al doctorado. Luego volvimos y trabajamos. Mi esposa trabajó un tiempo en Concepción. Yo estuve desempleado un tiempo. El mal que sufrimos muchos de los doctores que llegamos del extranjero después de hacer nuestro doctorado, pero bueno, salió una convocatoria aquí en la Universidad de La Serena y nos vinimos. Nos vinimos y bueno, aquí hemos hecho familia, nacieron mis 3 hijos. Tema sensible para algunos son los 3 serenenses. ¿No te dijeron que fueran a tus tierras a nacer allá? No, o sea, la opción era Vallenar, Ujú. pero creo que es mejor La Serena. Sí. Exactamente. Así que bueno, llegué aquí a la universidad, empecé a trabajar en un instituto de investigación. Estuve 7 años, si mal no me equivoco, en el instituto de investigación y ya llevo casi 3 años en el departamento de química, feliz, contento con mis colegas, amigos también que he podido hacer, así que bien, eso, un resumen más o menos.
Pero ¿qué hacen en física, física y astronomía en química? Está como raro. Ya, yo puedo decir que yo estudié ciencias físicas y astronómicas, pero eso fue como una publicidad engañosa. Ya. Fui engañado. Como, bueno, joven e ingenuo en esa época, entré a estudiar ciencias físicas y astronómicas. Me gustaba mucho la física y esa carrera te daba el grado de licenciado en ciencias físicas y luego tú tenías 2 años de especialidad para el título profesional. Ya. Y una de las opciones que tú tenías era astronomía. Y salías con el título de astrónomo, o salías porque la carrera ya estaba cerrada, estamos hablando de muchos años. 4 o 5 años. Sí, 5 años más o menos. Y yo empecé a ver que de a poquito me empecé a vincular mucho más con el área de la ingeniería, un poquito más de lo experimental. Y la física experimental, la rama de física experimental que también estaba, la opción de salir con título de físico, era más teórico. Entonces había una tercera y una cuarta opción de titulación en esa carrera que era geofísico o ingeniero físico. Y yo tomé la ingeniería física y ahí empecé a trabajar un poco con dispositivos, con semiconductores, energía solar y ahí ya me fui en el área. Por esa área más o menos. Me fui por el área mucho más aplicada, como de la física experimental. Y en esa oportunidad tuve la suerte de que mi profesora de tesis de ingeniería física, que le mando un cariño también, la profe Mirna, le decimos todos, es químico de formación, Ya. con un doctorado en materiales. Pero ella trabaja todavía en el departamento de física, entonces algunos dirán, yo creo que me formó en el área de química, algunos dicen me deformó, porque me deformó de la física y me llevó a la química, y todo lo que hicimos desde mi tesis de pregrado era mucho más del área de la química o físico-química. Y de ahí ya fue un área que me gustó muchísimo. Creo que se da muy bien esto de la multidisciplina, en donde es un físico intentando hacer un poco de química, intentando hacer un poco de materiales. Tiene una mirada sobre un problema a resolver que es diferente a la que tiene un mismo químico o a la que tiene una persona de la misma disciplina. Y yo creo que eso ha permitido de repente el poder avanzar en ciertas líneas desde el punto de vista de la multidisciplina, y de hecho actualmente en química coordino el área de físico-química, que es la mezcla, ¿cierto?, entre la parte física y la química. De repente hago sufrir a los estudiantes un poquito porque tienen la mala suerte de que el profe de físico-química es un físico, pero soy más bueno que España, soy bueno. Pero por supuesto. Sí, a veces un poquito de exigencia ahí para elevar un poco el listón, pero no es con maldad, es para hacerles un bien y que se esfuerzan en estudiar y aprender sobre las disciplinas que tú enseñas, ¿o no, Carlos? Así es, todo es con propósito de que ellos puedan lograr, y siempre lo converso con ellos, las competencias. ¿Sí? Yo les enseño a los estudiantes. Yo creo que no todos los docentes o los profesores aquí en la universidad se dan el tiempo, y creo que bueno, llamado a todos mis colegas a hacerlo. Cuando inicia una asignatura, dar el contexto de la asignatura, no solamente lo disciplinar, los contenidos, sino que también qué es lo que ellos están haciendo acá en este sistema universitario. Cuando nosotros hablamos de vida universitaria, ¿qué queremos decir con eso? Cuando yo les digo que vamos a estudiar termodinámica, termoquímica, cinética, etcétera, y luego yo los tengo que evaluar, yo siempre les digo, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? Yo tengo que evaluar, aquí hubo personas que se dedicaron a crear un programa de estudios donde finalmente nosotros como universidad tenemos que decir, este estudiante o este egresado sabe estos aspectos que se llaman competencias. Entonces siempre les explico eso a los estudiantes y les digo, ustedes tienen que lograr ciertas competencias, o sea, llegan en un nivel, y lo que uno como profesor intenta hacer, ¿cierto?, es que ellos puedan adquirir ciertas habilidades en relación a esas competencias. Entonces eso yo se los explico, leemos las competencias, les explico qué significan, los instrumentos de evaluación, llámese pruebas, test, presentaciones, siempre les explico, es que esto es importante porque en esta competencia, entonces no es que uno lo haga sufrir,
de o que los forma- haga sufrir a propósito. Claro. No es antojadizo, No, es sino- con un propósito. Exacto, sino que tiene el propósito que es que ellos puedan al egresar, Ujú. puedan demostrar que han adquirido las competencias para insertarse en el mundo laboral. Y no son solo competencias técnicas o disciplinares, sino que también son transversales. Ujú. Nosotros como docentes tenemos un aporte a la sociedad que muchas veces va más allá de lo disciplinar. Ujú. Yo converso mucho esto con mi esposa, que es trabajadora social, Ujú. que de repente desde otras áreas, de otras formaciones se vinculan, o otros campos laborales se vinculan mucho más con la sociedad, con el entorno. Y de repente uno como académico, como investigador está en su laboratorio, hace su clase y un poco como que se va. Pero yo discrepo bastante de eso. Yo creo que nosotros como docentes también tenemos un rol formador de ciudadanos. Claro. Entonces hay competencias transversales que son importantes como la responsabilidad, el respeto, la igualdad, Ujú. el cumplir con los compromisos. Entonces también siempre les estoy hablando constantemente a los estudiantes. Les enseño cosas de repente muy básicas, como decirles, jóvenes, ustedes tienen que usar un lenguaje adecuado en el entorno en el que estamos, tenemos que mejorar las relaciones interpersonales. Yo creo que cada vez más a los estudiantes les cuesta relacionarse entre ellos. Ujú. No era como antes que estudiábamos grupos de 5, ahora estudian solos. Entonces yo intento orientarlos y fortalecer esas habilidades o esas competencias que creo que también son importantes para el día de mañana que ellos van a salir al campo laboral. Claro, y que sepan desenvolverse en un equipo de trabajo, que no van a, muchas veces no van a trabajar solos, se van a relacionar con personas incluso de otras disciplinas, entonces para que tengan un lenguaje común, sepan expresarse y sepan desarrollarse ya en el mundo profesional. Sergio iba a comentar algo, ¿no? No, sí, es que ¿te acuerdas, Legal, que Ujú. nosotros conocimos a Carlos? Sí. ¿En qué faceta? ¿Te acuerdas? En Es que Carlos es celdas solares. muy multifacético, entonces ¿cuál de todas las solares, facetas? Legal. Soy como gente, como una persona, no sé, se pueden dar un personaje de fiebre de baile, digamos. Pero por Que supuesto, baila, que canta, que showman en mi un caso. showman, claro. No, sí, bueno, nosotros recién nos comentabas que conociste dispositivos y los semiconductores y me imagino que querías orientarlo al tema de la energía solar, los paneles solares y las condiciones que presenta nuestra región para el desarrollo de energía solar. Si nos podrías detallar un poquito eso, Carlos, de en qué trabajas tú en particular y el potencial que tiene la región a nivel de energía solar. Exacto, el potencial que tenemos acá en el norte, digamos. Y que tenemos características bien Particulares. particulares. Exacto. Muy bien, Lical. Está ahí haciendo las preguntas directas al conocimiento. Pero por supuesto. Muy bien, eso me gusta. Y también después podemos bailar un poco. Ya. No, pero dale. Ya, este Lical. Un loquillo, Lical. Bueno, no, dice sí o no. Sí. Eh, Un poquito locura nunca viene mal. Un poquito, ya. Voy a responder si no se me va a olvidar porque soy como Dory de Nemo que tiene memoria a corto plazo. Por supuesto. Son dos cosas, un Ujú. poquito de las condiciones y el entorno que tenemos aquí en la región y cómo ese entorno Ujú. puede ser mirado con una perspectiva de aprovechamiento de energía solar y de la mano un poco lo que tiene que ver con mi formación y con lo que yo les comentaba, que son los semiconductores. De forma muy resumida, los materiales, en particular los materiales sólidos, como todo lo que nos rodea, tú los puedes ir agrupando en categorías dependiendo de diferentes propiedades, pero una de las más tradicionales es agruparlos como si fuesen tres tipos, ¿sí? Los metales, que ¿No? los conocemos, ¿cierto? El hierro, el cobre, el zinc, el aluminio. Los aislantes, el vidrio, la madera, los plásticos, las gomas. Y hay un grupo de materiales que son los semiconductores, que si los pudiésemos ubicar de forma muy sencilla, Ujú. están como en la mitad, ¿sí? Y todas sus la características no es que están justamente en la mitad entre metal y aislante, sino que la característica que tienen es que sus propiedades se pueden mover entre uno y otro. Hay semiconductores que pueden ser tan aislantes como el vidrio, pero que pueden ser tan buen conductor como el bismuto, que es un metal. Entonces podemos nosotros jugar con esas propiedades del semiconductor. Y lo segundo es que la mayoría de los materiales semiconductores presentan fotoactividad. ¿Qué quiere decir? Que son sensibles a la radiación solar
en un amplio rango, algunos en el rango visible, otros en el visible infrarrojo, visible ultravioleta y otros en el ultravioleta, pero en su gran mayoría son sensibles, es decir, que generan un tipo de respuesta frente a la radiación solar. Y esa característica es la que nosotros aprovechamos para construir dispositivos que sean capaces de captar esa energía solar. Y en mi caso particular, como me formé con la profesora Mirna en la Universidad de Concepción, trabajamos siempre la síntesis o la obtención de estos semiconductores por métodos químicos. Y ahí viene mi base química. Empezamos a estudiar los fundamentos químicos, cinética química, termodinámica química. Entonces ya un poco empecé ya en ese barco y ya cuando quieres un conocimiento, quieres saber un poquito más y un poquito más. Y bueno, cuando tú ya empiezas a estudiar, a leer y a trabajar en el área de energía solar, te das cuenta de que hay un abanico de posibilidades. Si uno mira el reporte que hace el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos, los dispositivos que son capaces de aprovechar la energía solar son diversos. Existen a lo menos 4 categorías diferentes y dentro de esas 4 categorías existen diferentes subcategorías. Y como dicen por ahí, en cosa de gustos, colores. No hay nada escrito, ¿cierto? Y en este sentido nosotros tenemos diferentes tecnologías de celdas solares, que son estos dispositivos que transforman la energía solar en energía eléctrica, que tienen características particulares y que obviamente no todas pueden ser aplicadas en cualquier contexto. Claro. Las celdas solares más eficientes, que tienen una eficiencia aproximadamente de un 47%, son imposibles de vender en el retail porque son muy caras, son de materiales muy escasos, pero son por lejos las más eficientes. Y uno se pregunta, ¿y entonces para qué las tenemos? Es una muy buena pregunta. ¿Para qué las tenemos? ¿Para qué las tenemos? ¿Para qué las tenemos? Exacto, muy bien. ¿Para qué las tenemos? Las tenemos porque tienen un campo de aplicación muy particular, que es aplicaciones aeroespaciales. Cuando tú estás fuera, ¿cierto?, de la Tierra, como los satélites, estos necesitan alimentarse de energía eléctrica. ¿Cómo lo hacemos? Con paneles solares. Y obviamente en ese caso no vamos a escatimar en recursos y necesitamos asegurar, tenemos que asegurar que los sistemas van a ser suministrados energéticamente, y entonces utilizamos estos paneles que son de muy alta eficiencia. Pero claro, eso me imagino presupuestos inalcanzables para el ciudadano de a pie, o incluso para, no sé, dejarlo en el techo de la casa. En el techo de la casa o en el desierto, porque se pueden dañar. Allá en la tierra, o sea, en el exterior, nadie va a andar dañándolo mismo. Claro. Para el coquimbano común, ¿cierto? Para los que somos peñuelinos, no sé si existe ese. Eso no es viable. Digamos, no es viable. Y entonces aparecieron las celdas solares de silicio, que tienen menor eficiencia, que son las que tienen los farolitos solares, todo que funciona. ¿Cuánta eficiencia hay ahí, más o menos? A ver, en laboratorio esas han alcanzado como un 27%. Poquito. Pero el límite máximo es bastante, porque el límite teórico máximo es de 31%. Eso es lo máximo de eficiencia que una celda solar puede generar. Ese es el valor teórico máximo y estamos en el 27%. Bien. Pero eso es en condiciones como bien específicas. Esas son en condiciones que se llaman NOCT, N-O-C-T, que son como las condiciones estándar de 1000 watts por metro cuadrado, presión atmosférica, un bar o una atmósfera y 25 grados Celsius, ¿ya? De ahí para abajo siempre, en cualquier otra condición, el panel o la celda solar comienza a variar su producción energética. Perfecto. Y acá que no hay muchos 25 aquí grados hoy día Celsius, nubladito. nubladísimo. Con frío en las mañanas, con garúa, nublado. ¿Cuánto alcanzamos más o menos? Si ustedes se dan cuenta, bueno, una cosa importante, si tú me preguntas cuánto alcanzamos en eficiencia, esa es una pregunta importante, una muy buena pregunta. Muchas gracias. Primero que me lo dice. Muy buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las personas tiende a pensar que la eficiencia depende del entorno. Y no, la eficiencia no depende, en principio, ya vamos a ir al segundo, del entorno. Entonces un panel que rinde 17%, lo debería rendir aquí, en el Valle, en Calama, en Concepción, en África, en Bélgica, donde sea. Ese es su rendimiento, su eficiencia, ¿ya?
en la condición caracterizada, que son 1000 watts por metro cuadrado y todo lo que ya conversamos. Sin embargo, los dos tipos de paneles que yo les comenté, más otras tecnologías, si tú las pones aquí en La Serena, no van a andar bien. Y es por eso que si uno anda por la ciudad, transita por la ciudad o se mueve en los alrededores, no hay instalaciones fotovoltaicas. No hay instalaciones fotovoltaicas. Las casas que tienen termopaneles, pero eso es para calentar el agua, funciona diferente. Pero las casas que se electrifican con paneles solares en La Serena y Coquimbo es bajito. Y eso se explica por lo que acaba de decir usted, don Sergio, que tenemos muchísimos días nublados. O sea, hoy día estamos a 23, estamos en octubre ya y todavía el sol no quiere aparecer. Entonces, estos días nublados generan un impacto significativo importante sobre la capacidad de obtener corriente eléctrica a través de estos paneles solares. Es más, estos paneles, si tú los pones en días nublados, los mismos farolitos estos que yo tengo ahí en la casa, etcétera, hoy día en la noche no prenden. Porque no alcanzan, ¿cierto?, a generar la cantidad de energía. Estos vienen con una batería que se carga y luego en la noche se va descargando y nos proporciona la energía, pero no alcanzan, ¿ya? Porque estos no están diseñados para funcionar con días nublados. Y ese es un problema muy importante que tenemos aquí en la región. Y ahí entras tú. Ahí entro yo. Y esa pregunta, digamos, de investigación, ¿se te ocurrió acá? ¿Ya la venías trabajando? ¿O qué onda ahí? Ya. Quería decir algo. Dígalo. No, dígalo. Cuando dijiste, y esta se te ocurrió a ti, me acuerdo cuando hice el doctorado. Nos vamos a salir del libreto. No importa. Cuando hice el doctorado y ya hice la defensa de tesis doctoral, tengo una amiga que estudió como, no me acuerdo bien, pero como diseño de interiores. Ya. ¿Sí? Y entonces ella diseñó como un monito hecho en cartulina que le puso el Carlos fotovoltaico. Y por mucho tiempo me dijeron en Concepción el Carlos fotovoltaico. Y ahí es donde entro yo, ¿viste? Cuando dijiste, y ahí entras tú, el Carlos fotovoltaico va a decir. Y era un monito con mi cara y le puso que una polera de paneles solares. Es el paréntesis. Entonces entro yo al Carlos fotovoltaico. Donde yo aprendí o donde yo vi esto, lo aprendí en España. Yo, como les comenté, hice el doctorado en Bélgica y trabajé con este tipo de paneles solares que no funcionan con los días nublados. Y luego me vine aquí a La Serena. Intenté un poco desarrollar esa línea. Es una línea de investigación en general costosa. Todo lo que tiene que ver con ese tipo de investigaciones costosas. Y empecé a ver que existía una gran diversidad de dispositivos solares, de celdas solares. Y entonces encontré algo que se llamaba las celdas sensibilizadas por colorante. Que empezó a tener como un boom hace unos 15, 20 años atrás, porque son celdas solares como estos paneles, pero tienen color. Así puede ser una naranjita como la orejita del lical, o azul, o no sé, celeste la camisa. Bueno, el gris como el Sergio. Gris, exacto. Pueden tener diferentes colores. Y luego cuando empiezas a investigar te das cuenta que la construcción de este tipo de celdas permite aprovechar el tipo de radiación que recibimos en zonas nubladas, que es una radiación que llamamos difusa, que no es directa. No es el rayo de sol que llega directo al panel solar, sino que es un rayo de sol que atraviesa las nubes, y al atravesar las nubes se dispersa. Y entonces llega en diferentes direcciones, y eso las celdas solares de silicio de los farolitos no son capaces de captar. Pero estas nuevas celdas con colores sí tienen esa capacidad de captar esta radiación. Es más, este tipo de celdas tú las pones acá adentro y funcionan. Funcionarían. Y funcionarían acá adentro, exactamente, funcionarían. Sí. ¿Y esta, más o menos, a qué porcentaje de eficiencia llegan estas que comentas, estas que son con colorantes? Ya, este año se rompió el récord después de varios años un poco estancado, y estamos en el 16% de eficiencia. Estuvimos como 10 años en el 12, 13. El año pasado, hace 2 años creo que subió al 15, y ahora
llegaron al 16%, unos científicos en Europa. Así que creo que ya hemos ido encontrando la comunidad científica cómo seguir avanzando en esta materia. Un aumento de un 1%, o sea, del 15% al 16% es un aumento, pero Significativo. importantísimo, súper. Porque los materiales para construir esta son más baratos. ¿Qué implicancias tiene que tenga un 16%? Porque, según entiendo, es como que se pueden utilizar en cualquier lugar, incluso lugares con nubosidad parcial. Si nos puedes detallar un poquito de eso en particular. Ujú. La gracia de estas celdas solares que se llaman decolorantes no solamente radica en estos dos aspectos. El primero, que es que tiene color, y eso permite que las podamos tal vez incorporar de mejor manera en el entorno, ¿cierto? Nadie quiere un panel solar en una ventana o estos que son oscuros, ¿cierto? Que dan una sensación como más de oscuridad. Más en una ciudad nubosa como La Serena, que yo ya, hoy día le decía a los estudiantes en clase, ya este clima me empieza a dar mal humor. Porque ya necesito, como que ya la falta de vitamina D, ya imagínate empezar a ver un entorno azul oscuro, negro, claro. los paneles ya tienen un impacto visual importante, y las celdas de colorante podrían modificar ese impacto visual o mejorarlo. Lo segundo tiene que ver con que pueden aprovechar la radiación solar nubosa, pero tocaste un punto muy bueno, Blical. Ahora, la muy buena pregunta, La estrellita. le hizo la estrellita, la carita feliz. La carita feliz. Es para Ahí. ahí entre ceja y ceja. Bueno, Gracias. Blical? Sí, aunque no me parezca, sí tengo. Sí, y también pestañeo, aunque la cámara no lo capta, pero yo sí pestañeo. Ya, pestañea muy rápido. Sí, sí. En nanosegundos. ¿Sí? Exactamente. Ahí vamos a hablar de los nanos. De los nanos. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Pero la tercera característica que tienen estas celdas solares decolorantes es que utilizan materiales de bajo costo, procesos de síntesis de obtención de bajo costo, materiales que son más amigables con el medio ambiente. Nosotros hemos probado usar colorantes de frutas, de verduras. Eso te iba a preguntar, ¿de dónde sacan los colorantes? Los colorantes están presentes en todo el entorno. Mira, ahí hay un colorete, ahí atrásito. Entonces, los colores básicamente son moléculas químicas que tienen grupos cromóforos, que son los que le dan el color a estas sustancias químicas, y eso pueden ser de diferente origen. Pueden ser sintéticos, pueden ser sintéticos o orgánicos, sintéticos con metales, organometálicos, o pueden ser también naturales. Y eso nosotros lo vemos en todo lo que nos rodea, las frutas, las verduras, las ¿Te gusta plantas. mucho la beterraga? Me gusta mucho la beterraga. No sé. Entonces, por ejemplo, el caso de la beterraga es un caso particular que lo conté hace un tiempo, porque yo me di un día llegando a casa, ya estaba con el hiperfoco de las celdas solares por colorante. Llego a casa, estaba mi esposa terminando de cocinar, y entro a la cocina y olía un olor muy agradable para mí. Estoy ironizando, por cierto, que la beterraga que... Niños, no me hagan caso, pero no me gusta la beterraga. Ya no se lo... Esta parte no se la muestran a los hijos. No me gusta la beterraga, nunca me ha gustado. Y yo le digo a mi esposa, ¿pero por qué hace beterraga si no me gusta? Y me dice, pero si no es para ti, es para los niños. Bueno, listo. Muy bien. La prepararon, pipí. Y luego yo me paro y voy a la cocina y veo la olla donde estaba cocinado. Había cocinado la beterraga. Y tenía no sé si ustedes lo han visto, pero tiene un color rojo muy intenso, casi flúor. Sí. Y yo hace muy poquito había estado en el laboratorio trabajando con un colorante sintético que tenía exactamente la misma tonalidad, que se llama rodamina B. Y yo me quedé un poco para adentro y le dije a mi esposa, tú eso no me lo vas a tirar, sino que me lo vas a guardar en una botellita y me lo llevo al laboratorio. Y empezamos a experimentar con los chicos de ingeniería de alimentos para ver cómo podíamos extraer solamente el colorante y dejar los azúcares y todas las otras moléculas que no nos servían. Y entonces después se nos ocurrió probar con arándanos, con zapallo, y estuvimos haciendo pruebas también a ver cómo andaban. Así que finalmente se pueden extraer los colores de diferentes fuentes. Y claro, si son de productos naturales, mucho mejor, ¿cierto? Más amigable. Más amigable. Además, nosotros sabemos, por ejemplo, que en las ferias se tiran un montón de frutas y verduras, y en lugar de tirarlas, podríamos hacer como una especie de ciclo virtuoso, ¿cierto? Donde esto que son residuos, finalmente nosotros le damos valor.
en un producto que podamos utilizar para generar energía, imagínate. Súper interesante eso. De hecho, hace un par de capítulos en la radio estuvimos con la profesora Claudia Bernal y ella precisamente nos hablaba de eso, de cómo a estos descartes darle una segunda oportunidad y ocupar toda la fruta, toda la verdura para que no terminen en un vertedero sin ser utilizados, ¿no, Sergio? Sí, de hecho. Y también nos tocó un tema súper interesante que es, bueno, y de hecho te citaba también, con el hecho de poder trabajar de manera multidisciplinar, buscando poder conversar. Y de hecho han trabajado temas también, ustedes no, los dos, ¿no? Claro, con Claudia y con Sebastián, que son... Tienen un fondo, de hecho. Sí, son mis colegas somos el trío dinámico, digo yo, del departamento de química. Esto de la multidisciplina yo creo que uno como que lo vive, ¿no? Porque al principio el origen del conocimiento era muy disciplinar y las universidades crecían muy aisladas sus disciplinas. Pero al menos de la escuela que yo me formé, yo soy físico, formado con una profesora en química, luego trabajé con gente de materiales, luego me fui a Bélgica en otro grupo, entonces finalmente estuve acostumbrado a la multidisciplina, ingenieros, químicos, físicos, ambientales. Entonces finalmente nosotros crecimos con este entorno de la multidisciplina, entonces para nosotros se nos da muy natural, con Claudia, con Sebastián, el poder pensar la solución a un problema desde diferentes aristas. Y así nació el actual proyecto que adjudicamos hace muy poquito, que solamente para presumir, porque bueno, hay que presumir un poquito, ¿no? ¿Qué cree Lical? Pero por supuesto, de hecho es más para que te pavonees tranquilamente con su proyecto. Un aplauso por la adjudicación de ese proyecto. ¡Aplauso! Ahora sí, cuenta. Este Lical. Es un loquillo Lical, ¿ah? No, jamás. Jamás. Bueno, tal vez. Un poco. Un poco. Fuimos la única universidad del norte de todo el norte de Chile que adjudicó el proyecto Fondesit Exploración. Es una línea de financiamiento muy compleja, se financia solamente 22 proyectos en todo Chile. Es distinta y bien loca. Y la idea de esa línea de financiamiento que otorga la ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, está enfocada a proyectos que se llaman disruptivos, ¿ya? Con una presentación de grandes desafíos. Entonces, la gracia es que tú presentes un proyecto, una propuesta a resolver un problema que sea disruptivo, que cambie el paradigma de cómo se ve el problema y que tenga un desafío grande por delante, pero que no sea ilógico, sino que tiene que tener un sustento. Y en el caso de que esto resulte, que tú logres demostrarlo, que la idea siempre es que sí, entonces generaría un impacto superior. Y en este caso lo que nosotros proponemos en el proyecto es tomar una problemática a nivel mundial, y aquí en Chile estamos todavía muy atrasados, que tiene que ver con la presencia de microcontaminantes en aguas, como son los antibióticos. Nosotros tenemos muy identificados ciertos tipos de contaminantes, pero mucha gente dice que si no lo sabemos, no existe. Claro. Y en realidad hay ojos que no ven, corazón que no siente. algo así. O como la Thalía, si no se acuerda, si no está, no pasó, no existe, ¿cierto? Buen ejemplo. En este caso, nosotros como comunidad científica empezamos a caracterizar las aguas y a darnos cuenta que existían, pero en muy pequeñas concentraciones. Y estoy hablando de los antibióticos. Y los antibióticos tienen grandes dificultades a la hora de purificar aguas con antibióticos. Los antibióticos nos han venido a nosotros a salvar la vida, a la humanidad, ¿cierto? Sin embargo, los antibióticos tienen una baja capacidad de absorción en el cuerpo. Entonces tú lo eliminas en la orina y eso finalmente llega a cuerpos de agua. Entonces, a través del desagüe, el emisario submarino, ¿cierto? Eso llega de alguna forma y está presente, eso está caracterizado en cuerpos de agua, en ríos, sobre todo. ¿Y qué pasa con estos antibióticos ya depositados en un cuerpo de agua, como en este caso el océano? Estos antibióticos generan dos efectos en particular.
El primero es que generan resistencia antimicrobiana y lo mismo que pasa, también pasa en los cuerpos humanos, cuando tú tomas un antibiótico mucho tiempo, luego deja de hacer efecto. Deja de hacer efecto, Tu organismo se acostumbra, ¿cierto? Y genera una resistencia, es decir, ya no me afecta, ¿viste? Y cuando lo necesito. cuando lo necesito, ya, por eso es importante no automedicarse, aunque yo creo que de repente todo, bueno, corten. Niños, no lo hagan. Niños, no lo hagan en casa, ¿sí? Y lo segundo es el hecho de que afecta a la fauna de su entorno. Se ha demostrado que la presencia de antibióticos en cuerpos de agua, donde hay peces, por ejemplo, genera mutaciones y algún otro tipo de efectos que altera el ecosistema para que la vida pueda seguir llevando su curso natural. Y entonces vendrían a ser, o sea, estos antibióticos que están donde no deberían estar, vendrían a generar un desbalance en estos cuerpos de agua que tú comentas. Claro. Y eso, claro, de buena primera, por ejemplo, con Sergio nunca se nos hubiese ocurrido pensar en eso. Exactamente. Y entonces, disruptivo. Y pero ¿sabes qué es lo más disruptivo? Que la comunidad científica actualmente está trabajando en purificar estas aguas mediante procesos de descontaminación. Y cuando tú descontaminas aguas por diferentes procesos, lo que tú haces puede ser adsorción, que es que le introduces un material y las moléculas estas se absorben. Vamos a volver al tema de la absorción que tuvimos en... Si nos puede comentar por qué eso no es absorción. Me interesa mucho Lical. No, me interesa mucho. Lical está muy interesado. Miren, queridos amigos, queridas amigas. Lical está... No, me voy a poner rojo. Lical está muy... muy interesado en el término adsorción, porque hace poco tuvimos una conversación en la radio. Sí. Y yo le expliqué la diferencia entre adsorción y absorción. Una es con D de Daniel, ¿sí? Y la otra es absorción con B, ¿ya? Y entonces yo le expliqué a Lical la diferencia y se lo voy a explicar a todos nuestros auditores. Yo no voy a decir nada. Ya no Adelante, voy a decir nomás. nada, ok. Que no diga nada, por favor, Lical. Por supuesto, me quedaré calladito. Contrólese. Entonces, la absorción es cuando tú estás con un helado y tú lo ingieres. Entonces, ese entra a tu organismo y tiene una interacción en tu organismo. La adsorción es como que yo el helado me lo planto encima. O sea, yo también lo tengo incorporado, pero no entra a mi organismo. Y entonces, la diferencia es que la adsorción es un vínculo, bueno, íntimo. Yo ya me estoy sonrojando, pero por la culpa de Lical. Yo no estoy diciendo nada. Yo jamás había pensado nada así con la absorción. Ahora, ¿cómo la voy a explicar en clase sin sonrojarme? Malo. No lo sé. Pero yo no estoy diciendo nada. Es una relación subíntima entre dos especies o sustancias, pero puramente superficial, ¿sí? O sea, solamente ocurre en la superficie de estas sustancias, ¿ya? Esa es la diferencia entre la adsorción y la absorción. Me quedó clarísimo. Ya, maravilloso. Entonces, volvamos al tema de la captura y la limpieza de agua, ¿te parece? Por supuesto. Ya. Entonces, tú lo puedes hacer mediante materiales que puedan absorber, mediante esta interacción superficial, los contaminantes. Y una de las que nosotros utilizamos es la fotocatálisis heterogénea, los procesos de oxidación avanzada, que es mediante un material y radiación solar, tú rompes el contaminante, la molécula del contaminante, la vas rompiendo y ese proceso se llama degradarlo. Y lo degradas en subproductos, que son moléculas más pequeñas, de menor complejidad. Eso es la degradación. Y la mayoría de los estudios llegan hasta ahí. ¿Cierto? Es decir, aquí está la molécula, la rompemos y disminuimos o su toxicidad o su peligrosidad, evitamos la resistencia antimicrobiana, el cambio en el ecosistema, pero muchas veces tenemos moléculas más pequeñitas que están también en ese entorno y que son mucho más difíciles de degradar. Lo que nosotros queremos lograr con este proyecto es romper la molécula grande del antibiótico en moléculas más pequeñas hasta la total mineralización. ¿Qué significa eso? Que toda esa molécula que tenía carbonos, oxígenos, nitrógenos, hidrógenos o lo que sea que tenga, que es orgánica, transformarla completamente en CO2 y agua. Ustedes me dirán, pero CO2 es un gas de efecto invernadero, ¿cómo se te ocurre? Kiss, ¿cierto? Y entonces aquí viene el cambio en el paradigma. Lo que nosotros vamos a hacer o proponemos en el proyecto es capturar ese CO2
y transformarlo en un nuevo precursor que nos sirva para crear nuevos medicamentos. ¿Cómo les quedó el ojo? Wow. No, me explotó la cabeza porque de buena a primera no se me hubiese ocurrido ni lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero que comentas, así que todavía estoy dando vueltas. ¿Qué te parece a ti? ¿Y esas lógicas, de dónde salen? Esas lógicas nacen... ¿De dónde? Mira, En un café, en un asado con los amigos, en el laboratorio. ¿Dónde nacen estas locas ideas entre ustedes como equipo? Esta idea loca nace de 3 científicos del departamento de química, Sebastián, Claudia y quien les habla, en un café con un hiperfoco tremendo. O sea, ya estábamos como en una idea de que algo teníamos que hacer, y con 3 personas formadas con un contexto multidisciplinario. Entonces, para nosotros, siempre la conversación era, bueno, yo hago esto, pero creo que falta esto. ¿Qué opinas tú? Pero mira, dale la vuelta de este punto de vista, y el otro, pero mira, aquí lo podemos hacer de esta forma. Y hace unos 3 años, en un café, apenas habíamos llegado al departamento de química, Claudia y yo, Sebastián ya estaba, y yo le dije, oye, los científicos sabemos que las buenas ideas nacen en un café, en un buen café de grano. Y yo le dije, me gusta mucho el café, le dije, vamos a tomarnos un cafecito para conocernos un poquito más, conversar, etc. Y ahí nació la idea. Luego de eso, pasamos a la oficina de Claudia, que tiene una pizarra, y la idea quedó plasmada. Ahí quedó hasta que salió esta nueva convocatoria, la postulamos la primera vez, no ganamos, pero quedamos, si mal no me equivoco, entre segundo y cuarto en la lista de espera. Tuvimos muy buena valoración y la volvimos a presentar el año pasado. La mejoraron. Sí, y la mejoramos. Y también, para presumir, fuimos uno de los 5 proyectos mejores evaluados a nivel nacional. Así que cosas buenas. Otro aplauso. También, Otro aplauso. Oye, porque ya se nos está pasando la hora, pero no quiero dejar de preguntar. ¿Y la nanotecnología? Porque también te metiste en la nanotecnología. También me metí en la nanotecnología. Hacemos de todo un poco. Y aquí viene otro aplauso. Ya. Yo estoy adicto al aplauso. Usted está hablando con el vicepresidente del Congreso Nacional de Nanotecnología 2020. ¿Qué año estamos? Ya no 2025. sé. 2025, gracias. Don Lical, muy, muy atento usted. 2025, que se va a llevar a cabo en noviembre. Por primera vez sale de su sede. Va a ser en la ciudad de La Serena, en la Avenida del Mar. Todos invitados, inscríbase, el plazo de inscripción hasta el 30 de octubre, así que no se lo pierdamos, a tener invitados internacionales y todo en el contexto de la nanotecnología. Cuando hablamos de nanotecnología, ¿a qué escala estamos hablando? Estamos hablando de una escala muy pequeñita. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando hablamos de algo nano, no estamos hablando de una cosa mística, por si acaso, ya también como esto de los... le doy también un pase ahí a una querida amiga, Carla Herman, que yo no sé si la conocen, influencer, científica, cuántica, muy seca, hizo su doctorado con el Nobel en física. Y muchas veces los científicos nos toca un poco empezar a desmitificar cosas, ¿cierto? Como la sanación cuántica. Yo hace poquito, justamente hoy día, hice una publicación en mi LinkedIn sobre las Predatory Journals, que son las revistas predatorias, que donde pagas para publicar lo que sea. Y entonces, lo mismo con lo nano, ¿cierto? Lo nano vende, pero mucha gente no sabe lo que significa. Un nano viene de la unidad... ¿Del nanómetro? Exacto, del nanómetro. Sí, de la unidad de medida que se llama el nanómetro, que es un nanómetro, que es 10 a la menos 9 metros, es decir, es un metro. Tú lo tendrías que dividir en 10 a la menos 9. A la más 9 para que te quede a la menos 9. Es decir, sería un 0 con 8 ceros y un 1. O sea, una cantidad muy, 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 muy pequeñita que el ojo humano no puede ver. ¿Y qué es lo que ocurre en la nanotecnología? Es que si tú eres capaz de obtener un material en esa escala, entonces el material comienza a presentar unas propiedades que antes no tenía. O sea, un material que yo lo obtengo en bulk, que se llama, ¿cierto? Que es como en el sólido a granel, ¿cierto?
Este material presenta sus propiedades normales que nosotros todos podemos conocer, pero cuando tú ese material lo empiezas a obtener en laboratorio en una escala muy pequeñita, por ejemplo, un material que no absorbía luz puede absorber. Un material que no conducía luz no conducía, electricidad puede conducir. Entonces, en la nanoescala hay muchos fenómenos que se potencian, se maximizan. Y la nanoescala está presente en todo, está presente en este computador que está acá, está presente en el relojito, está presente en el micrófono, en las luces, porque todos estos fenómenos nosotros los podemos controlar mucho mejor desde la nanoescala. Y esto, ¿cómo se vincula con lo que estamos haciendo? Pues con la energía solar, y todos estos dispositivos son dispositivos en su mayoría nano, donde nosotros optimizamos las propiedades del material en escala nanométrica para que éste pueda tener las características apropiadas para una mejor absorción de la luz, para que más moléculas de colorantes se puedan absorber, para que aproveche mejor la radiación difusa, para que no se degrade, para que sea más estable. Entonces, desde ese punto de vista, la nanotecnología, que tiene varias áreas, ¿cierto? La nanotecnología desde la nanomedicina, nanoenergía, nanocaracterización. Ahí en el Congreso tenemos 9 tópicos de nanotecnología. Básicamente es la que está gobernando los procesos físicos de los dispositivos, sobre todo de los dispositivos semiconductores que están actualmente presentes en casi todo lo que nos rodea. Así que la nanotecnología tenemos que, y me parece muy importante que esto se haya presentado ahora desde la Universidad de La Serena, para que de ahora en adelante nosotros podamos también formar un precedente y empezar a instalar esa capacidad de la nanotecnología en la Universidad de La Serena. Y esto se va a discutir acá, Lical, en La Serena. Por supuesto. Bueno, tenemos a Investigaciones de frontera. exacto. Pertegonía, vender ideas, Sergio Muñoz. Y en lo cual está muy bien, porque vamos a traer, suena muy patúo. Carlos con su equipo se encargaron de traer este congreso acá, donde estas temáticas que son de vanguardia puedan trabajar a distintos estudiantes, académicos y personas interesadas en la nanotecnología para ya subirnos a este carro, porque me imagino que los tiros hacia el futuro van por ahí, y dominar o trabajar en este tipo de tecnología de vanguardia es mejor que mejor para todos los interesados e interesadas. ¿O no, Carlos Rodríguez? Así es, yo creo que la nanotecnología nos ayuda a entender el mundo en el cual nos movemos. ¿Sí? Hay muchos fenómenos que nos rodean y que son explicados desde el entendimiento de la nanotecnología, sobre todo los aspectos de la tecnología, ¿cierto? Así como los astrónomos se centran en el estudio del universo, ¿cierto? Un poco más de lo que hay hacia afuera. La nanotecnología un poco se centra en, como el nombre lo dice, en la tecnología de lo pequeño, que ahora todo lo que nos rodea es pequeñito. Antes teníamos unos celulares que le decían los ladrillos, Claro. unos computadores que terminamos todos con lumbago crónico, Sí. de andar cargando esos computadores cuando andábamos estudiando. Las pantallas, ahora el otro día me fui a comprar una tele, y no somos muy de tele, pero ya necesitábamos una segunda tele, y eran más delgadas que mi dedo. A mí me dio esta cosa abrir la caja, y yo dije, esta cosa se va a romper. Eso se puede gracias a la nanotecnología y a la física cuántica, bueno, pero principalmente la nanotecnología. Por supuesto. Así que nosotros vamos a estar muy atentos a ese congreso y a la convocatoria que tendrá. Carlos, en honor al tiempo, porque ya lamentablemente se nos acaba. Pasó rapidísimo. Se pasó rapidísimo porque, bueno, una buena conversación siempre pasa muy rápido. Si nos puedes dar algún consejo, alguna perspectiva que tengas, algunas palabras al cierre para tus estudiantes, para tu familia, saludos, etcétera. Sí, bueno, la última vez que estuve en la radio, mi suegra me retó. ¿Por qué? ¿O no le Porque la había mandado- Siempre retan, po. La suegra, no voy a decir nada, Ahora van a nada retar, que pueda ser usado en mi contra. ahora van a retar a Sergio, pero... Ahora van a retar a don Sergio. Ujú. Mi suegra me dijo, saludaste a todo el mundo menos a mí. Menos a la familia en Vallenar. Así que un abrazo en primer lugar a mi familia de Vallenar, mi suegra, mi suegro, mi cuñada, mis sobrinos, a todos que también han sido pilar importante, porque cuando yo me toca viajar por congresos, por pasantía de investigación, mi suegra viene, aparece. apoya a mi esposa con los 3 niños. Siempre. Entonces, eso, bueno, también naturalmente a la familia y a mi esposa, que como lo dije en la radio, me apañó cuando me fui a Bélgica, renunció, cuando me vine para acá renunció, ahora está con los niños. Y todo el trabajo que uno como hombre puede hacer en la ciencia,
no lo haces solo. O sea, yo no podría hacer todo lo que hago si no fuera porque lo hago junto con mi esposa. Entonces, eso es súper importante. Tenemos que hacer otro podcast donde podríamos hablar de muchas cosas, sobre todo esto de la brecha de género en la ciencia. Sí. Es un tema muy interesante. Por supuesto, ahí podríamos hacer un panel de diálogo con varios académicos y académicas. Exactamente, hay una mirada muy interesante. Ujú. Y además con mi esposa trabaja en redes sociales, así que me he ido un poquito Ah. ahí convenciendo algunas cosas que los científicos somos medio duranos. Y para mis estudiantes, yo creo que un mensaje, y que lo he repetido en reiteradas ocasiones este año, es el hecho de que creo que una de las cosas más importantes a la hora de venir a la universidad es la actitud. Es el deseo de querer hacer algo, es el deseo de querer aprender. Y yo siempre les digo, o sea, si les va mal en una prueba, si un día tienen un problema, todas las personas tenemos dificultades, pero mientras ellos tengan la actitud y tengan el deseo de querer aprender, todos lo van a poder. O sea, si yo pude, viniendo de los cerros de Valparaíso, de un origen en realidad que todo decía que jamás pensé que iba a ser un científico, Ujú. pude hacer mi doctorado, estar en Bélgica, he estado en Argentina, en México, en España, haciendo ciencia, aprendiendo. Si yo pude, no soy diferente a los estudiantes. Ujú. Somos iguales, ellos también pueden y todos pueden llegar, inclusive mucho más lejos de lo que uno ha hecho. Entonces, yo siempre les recalco, les digo, todo se radica en que ellos lo quieran hacer, en que el límite no sea yo quiero salir con la mínima nota posible y luego trabajar y ganar dinero. Ese es un techo muy pequeñito, Ujú. ¿cierto? Muy pequeñito. Yo le digo, el límite se lo ponen ustedes. Si ustedes quieren, pueden. Y ese es el mensaje que yo quiero transmitir a todos. ¿Viste, Lican? La ley del mínimo esfuerzo que tú predicas. Por supuesto. Podemos hablar de la ley de mínimo esfuerzo, Licar. Tú sabes que eso tiene un origen en la termodinámica, la minimización de la energía. Eso es una ley del universo. Ya. Yo no soy. Mira, yo. Pero predicas la ley del mínimo sí, esfuerzo. Yo lo entiendo, Licar. Pero sí, es que Sergio lo dice con una. Connotación negativa. Con una connotación. Yo soy eficiente, Sergio. Yo gasto el mínima energía y consigo grandes logros. Grandes resultados. Como estar aquí flotando en el aire. Así que tranquilo. No te enojes conmigo por ser eficiente. Ya, vamos terminando. Sí, sí, sí. Así que con esas palabras inspiradoras de Carlos y con las tonteras que estoy diciendo yo, cerramos este capítulo. Esperemos que lo hayan disfrutado. Así que quedan invitados a escuchar esta temporada, las temporadas anteriores, seguirnos en redes sociales, estar atentos al Congreso de Carlos, estar atentos a todas las jugadas de fútbol de Sergio. Así que más que invitados a la próxima temporada y que nos sigan escuchando en Divulgación U Serena. Chau, chau. Un aplauso y chao, chao. Este es el capítulo de los aplausos, ¿ah? Por supuesto. Es el final de temporada, Sergio, hay que aplaudir. Así que adiós.